En el Hospital Vidal se armó la primera unidad de geriatría dependiente del departamento de clínicas. En ese entonces el jefe de departamento, el doctor Lanari. El doctor Lanari. El padre de Emilio Lanari, el doctor Felipe Lanari Siguió. Ahí se armó el primer servicio que se dio a llamar Unidad de Geriatría dependiente del departamento de clínicas del Hospital Vidal. Ahí se inició la primera visión de lo que era la geriatría. ¿Hasta ese momento no había absolutamente nada? No, se atendía indudablemente a los adultos mayores en todos los sectores de salud de la provincia, pero no como algo bien identificado y separado en su prestación. Se hicieron los primeros trabajos de investigación en cuanto a demanda de prestación, tipos de patologías que demandaban el servicio. Y bueno, eso fue creciendo hasta que se presenta el proyecto de la creación del hospital geriátrico. En el año 83, con el cambio de gobierno. Con la democracia. Esto que te estoy hablando es todo del enfoque de salud, después te hablo del otro lado. No hay problema. En el año 83, volvemos a la democracia, se presenta el proyecto de un hospital geriátrico, acompañada por varios médicos que trabajaban en el hogar de ancianos Juan Acosta de Chapo, donde también trabajaba yo. Presentamos el proyecto. A la legislatura. Presentaba el proyecto al gobernador, el doctor José Antonio Romero Feri, acompañada por el ministro de ese momento, el doctor Alcides Soto. Con mucho temor a que se convierta en un hogar de ancianos el hospital, autorizan la creación del hospital. Temor desde las autoridades. Sí. Era como algo decir, ¿qué es esto? Algo nuevo, lo único que se conoce son hogares de ancianos, asilos, tal vez en ese momento, de lo que existían, pero autorizan la creación. Entonces empezamos a trabajar fuertemente. En el año 84 se crea una comisión provisoria cooperadora de apoyo a la creación del hospital y se empieza a trabajar con todos. Y en el 85 se abren las puertas, pero bajo la modalidad totalmente inédita para toda la provincia que se llamó Hospital de Día. Escuché hablar. Hospital de Día. No entendían nada, ¿qué era eso? Esa propuesta también fue de ustedes. Venía todo dentro del paquete de lo que era un hospital geriátrico. Empezó a funcionar el hospital de día, pero enseguida hubo demanda de consultorios externos, se abrieron consultorios externos. Ya empezamos a preparar camas de internación y bueno, y se habilitó todo el hospital, con camas de internación para agudos. Era algo que ni siquiera era visto como tal por el resto de los colegas médicos, a quienes derivaban para que se los interne como que fuese un hogar de ancianos. Entonces ahí entró toda nuestra educación de referencia, decir, no, es que un hospital de agudos, si está de alta en el hospital de ustedes, por favor, tener el alta, que trabaje servicio social, hay contención en la parte social, de acción social, hay hogares de ancianos en la provincia, en capital. O sea que ustedes tenían que hacer también educación, ¿no? De los colegas. La educación fue avanzando, pero no podíamos avanzar tanto. Incluso los que trabajábamos ahí decidíamos, cuando tomábamos un taxi, decíamos queremos ir al hospital geriátrico, por ejemplo. Y nos querían llevar al hospital psiquiátrico. No, al geriátrico. ¿Y dónde queda eso? Y estamos en el centro del centro. Entonces empezamos a educar de esa manera. Claro, para que la gente conocerlo, darlo a conocer. Así que bueno, fue una tarea permanente. Y le interrumpo, ¿y cómo se eligió el lugar? El hospital geriátrico es un hospital recuperado. Cuando se montó el hospital escuela, no sé si se acuerdan, lo que existía previamente el hospital escuela, bueno, se distribuyó todo,
se tuvo que arreglar un poquito el viejo Hospital Santa Rita, y cuando se abre el hospital escuela, cuando se abre, claro, queda todo lo refaccionado sin uso. Ahí es lo que presentamos la propuesta de tomar de nuevos espacios y crear el hospital geriátrico ahí. Entiendo. Así que bueno. O sea que en el hospital geriátrico actual es donde antes funcionaba el hospital escuela. Parte, sí. Se levantó todo el hospital escuela, entonces ya se reubicó. Estaba prácticamente obsoleto. Todo lo que es el Instituto de Radiología, el hospital geriátrico, era todo el Hospital Santa Rita. Era todo el Hospital Santa Rita. Bien. Nosotros pedimos todo el ala que estuvo más remodelada, más sostenida en cuanto a su arquitectura, para habilitar ahí el hospital geriátrico. Bien. Y bueno, el 31 de octubre del 85 se inaugura el hospital geriátrico. Hace poquito. Recientemente cumplimos años. Claro. Y de ahí no dejó de crecer, primero con la batería de consultorio externo, laboratorio, odontología, podología, después toda la parte de internación, después ya se sumó todo diagnóstico por imagen, y después ya inauguramos terapia intensiva, que también fue remodelada recientemente. Y así se fueron sumando todos los servicios posibles de tener. En base a la demanda también. En base a la demanda se fue ampliando todo esto. Dejamos de peregrinar con nuestros viejos, especialmente porque anteriormente, como te decía, que trabajaba en el hogar de ancianos, cuando queríamos internar a un anciano, sacarlo del hogar de ancianos porque ya no era el nivel de prestación, peregrinábamos, y ni qué contar si era una terapia la que se necesitaba para un viejo. Bueno, hoy ya tenemos una terapia de 8 camas en el mismo hospital geriátrico, muy completa en su prestación. Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos también. Y sigue funcionando lo que ahora ya llaman centro de día en lugar de hospital de día. Hay una variación en cuanto a la denominación. Centro de día es más una contención social que de salud, donde no se deja de tener control de salud, pero es más una prestación social. Hospital de día ya es aquellos que tienen patologías orgánicas principalmente, que puedan dar lugar a una posible rehabilitación. Por eso es de día. Bueno, gracias a Dios está funcionando el hospital con sus distintos servicios, una unidad de caída, unidad de deterioro cognitivo, amén de los otros servicios que ya funcionan. Y lo más importante es que ya es centro escuela. Está formador, ¿no? Tenemos residentes en médico geriatra, residentes en enfermería geriátrica universitaria y la residencia de kinesiología. 3 residencias se abrieron y funcionan dentro del hospital, por supuesto, conectadas con la universidad, en convenio con salud pública, todos los convenios. Buenísimo. En geriatría se avanzó muchísimo. En los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Somos un hospital de referencia. ¿Usted sigue trabajando ahí? Y ahora estuve 15 años de directora del hospital. Sí, lo sé. Ahora estoy como tesorera de la cooperadora. ¿Fue la primera directora o cuando recién se creó era otro el director? Cuando hicimos toda la gestión de habilitación, estaba provisoriamente como una directora interina, pero cuando se habilita el hospital, el primer director fue el doctor Revidati Diocles. Y yo fui su asociada hasta que se jubila él. Cuando él se jubila, sí pasé a ser la directora. ¿Qué era del director del hospital escuela actual? Es el padre del doctor Alfredo Revidati, el padre. Con quien trabajamos mucho, haciendo muchos trabajos. Yo trabajé con él haciendo mucho trabajo científico. Era un médico muy dedicado al estudio, el doctor Revidati, y bueno, de él aprendí mucho la parte científica, trabajos científicos. Y bueno, él fue el primer director del hospital geriátrico. Compartíamos también la Sociedad de Geriatría de Corrientes en aquellos años. Él era presidente de la Sociedad de Geriatría.
Esta sociedad nucleaba a los médicos. A los médicos, sí, porque era una sociedad médica nomás. Sociedad de Geriatría de Corrientes. Después fui heredando los cargos de él. Cuando ya heredo el cargo de presidente de la sociedad, fundimos la Sociedad de Geriatría y convertimos a la Sociedad de Geriatría y Gerontología del NEA. Y ahí fue cambiando el concepto. Y ahí incluimos todo el resto de los profesionales que era posible incluir, y que empezaban a interesarse por la geriatría. Asistentes sociales, odontólogos, abogados. Empezamos a querer darle otro enfoque, el enfoque gerontológico general, de donde se nutre también la geriatría, porque es la rama médica de la gerontología. Claro. Bueno, todavía existe la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Nordeste, interdisciplinaria, ha presentado algunos trabajos importantes a nivel mundial e internacional, pero no logramos integrar totalmente lo que fue mi sueño de organizar la asistencia integral del anciano completa. Sociosanitaria. ¿Por qué no se ha podido integrar? Porque se sigue separando únicamente lo sanitario de lo social, es decir, cuando deberíamos integrar por determinadas, o por lo menos coordinar cosas, es decir, no trabajar separados. Desde el hospital llegamos a armar una red geriátrica del departamento capital nomás, donde salíamos del hospital con nuestra asistente social y ahí sí coordinábamos en un momento con el área gerontológica de minoría y familia. Minoría y familia tiene un área gerontológica, ahí sí coordinábamos y íbamos a los clubes existentes, y trabajábamos coordinadamente, es decir, apoyándonos en el control médico, derivación ya con turnos programados cuando veíamos que necesitaban algo, o gestionábamos el turno hacia otros hospitales para facilitar ese movimiento de los adultos mayores que estaban en los distintos clubes, sobre todo los periféricos, los que no tenían tan rápido acceso como los que están en capital. Claro. Sí, llegamos a trabajar con 21 clubes de abuelos. ¿De toda la provincia? No, de todo capital. De capital, sí me dijo, departamento capital. De capital nomás. Un montón. El hospital lo que trabajaba era en coordinación, sí, con los otros hospitales del interior en cuanto a derivación. Teníamos dentro del hospital lo que llamábamos unidad de residencia en tránsito. 3 camitas destinadas a pacientes del interior que necesitaban hacerse una tomografía. Después empezó a crecer la demanda y vimos que ya nos iban a empezar a bloquear camas, en realidad el sector de agudo, y bueno, fue una cosa que medio quedó stand-by, como ofrecimiento de servicios por pacientes con diálisis, por ejemplo, 3 veces a la semana que venían, ya bloqueaban prácticamente toda una cama en forma permanente, ya empezaba. Si bien estaba dentro de lo que debería dar el servicio de la prestación, ya estamos superando el tiempo de permanencia que estaba dentro del reglamento de esa unidad. Salud se extendió, se armaron cursos de perfeccionamiento para médicos en la atención de adultos mayores dentro del hospital. Después la misma universidad también dictó necesidad, un posgrado de geriatría, de médico geriatra, así que bueno, un poco también por las exigencias de PAMI para los médicos de cabecera, contar con todo este recurso humano formado. Hicimos lo que pudimos en el área de... Un montón, diría. Se fundó, también fui partícipe de la fundación de la carrera de asistente en geriatría.
es una carrera técnica donde salen técnicos superiores asistentes en geriatría. Es personal exclusivo para atender ancianos, en forma individual o en instituciones. ¿Y eso dónde se dicta? Eso dependía del Instituto de Servicios Sociales. No le queríamos dar un enfoque puramente médico, claro, pero tampoco era exclusivamente social. Tenía que ser integrado. Así que bueno, fui directora también de esa carrera, una de las directoras, porque fuimos varias, contando. Y lamentablemente, yo me jubilé, lamentablemente me informaron que se cerró la carrera. No sabía. Así que bueno, digo lamentable porque el crecimiento de la población del adulto mayor es cada vez superior. O se incluyen en las currículas de formación de las otras carreras la temática del adulto mayor, pero no se especializan o se crean posgrados en las especialidades. Lamentablemente eso es una deuda de la parte educativa, que yo creo que tendrían que empezar a verla y medio con urgencia. No podemos tratar a un adulto mayor como un niño, sino como un adulto mayor. Está bien, hay patologías que son propias del curso de la vida, que se acentúan en la vejez, pero hay otras que se presentan en la vejez y no es lo mismo. Así que bueno, tenemos una deuda de la parte educacional. Y bueno, del área social, ¿qué puedo decirte? En el año 83 yo terminé mi carrera de especialista como médico geriatra en Rosario y paralelamente hice la especialidad en gerontología con gente que venía de una universidad itinerante de Francia, la Unitage, y ahí visto el enfoque integral de la atención del adulto mayor. Bueno, algunos me entendían, otros me decían que yo deliraba, soñaba y sigo soñando, por lo menos fue cambiando. Estuve como jefa de departamento, en ese momento era jefatura de departamento del adulto mayor en minoría y familia, era un departamento, después bajaron de departamento a una unidad. Le bajaron de categoría. Si sube la necesidad, cambia la situación poblacional y modifican la estructura. Bueno. Perdón, ¿eso no tiene poco que ver con el valor que se le da al adulto mayor? ¿O el reconocimiento o la falta de reconocimiento que se le da al adulto mayor? Que no se tenga en cuenta, o sea, crece la demanda, pero las respuestas de servicios se reducen. Sí. Está bien. Sí, yo... pero tal vez eso tiene que ver con un concepto casi social, diría, ¿no? De que... Claro, yo por ahí pienso, falta formación de recursos humanos en el área gerontológica. También estuve como tutora regional en la formación de una especialidad, un posgrado que fue gerontología comunitaria institucional, que lo dictaba la Universidad de Psicología de Mar del Plata. Estaba subvencionado por la Dirección Nacional de Política de Adultos Mayores y seleccionaron 35 becantes en la provincia, capitales e interiores, pero lamentablemente las selecciones a veces no son las deseadas. A uno que trabaja en el área y que está comprometida con el área, desearía que los que están becados sientan de vocación lo que van a ir a hacer. Entonces terminan algo con el sacrificio que pueda significarle hacer una carrera posgrado. Y bueno, lamentablemente después van un año, carrera de 2 años, así que asisten un año y después abandonan o no terminan la carrera. Y bueno, también tengo que reconocer que algunos por razones económicas se tienen que dedicar a otra cosa.
y entonces perdemos la formación de recursos humanos que tanto necesita la provincia. Porque yo a veces pienso que si en el área social hubiese estado conducida o atendida por recursos humanos formados en el área, no estaríamos como estamos. Porque si yo lo pude hacer desde el área de salud, acompañada con mis colegas que me iban apoyando y que yo iba seleccionando y que también se iban formando, y ya pudimos avanzar tanto a llegar a tener ahora residencias en las especialidades, también pudimos haber avanzado. No quiero ser tan negativa de todos modos y decir que parcialmente se fueron cambiando cosas. Bueno, en mi función de jefatura de departamento, que se recorrió toda la provincia, en todos los hogares nuevos ya empezaban a tener otra estructura edilicia, a considerar cosas dentro de la arquitectura como beneficio. Ahora, usted me decía algo que es cierto, que la demanda de profesionales ha crecido, o sea, hay más adultos mayores, hay más gente. En todo nivel creció la demanda y en todas las profesiones. Antes decíamos toco de oído, hoy ya no podemos tocar tanto de oído. El adulto mayor, los adultos mayores, incluyo ya, necesitamos profesionales que se dediquen al área. No es fácil conseguir. No es fácil conseguir una psicopedagoga que trabaje en los talleres de estimulación neurocognitiva con los adultos mayores. Psicólogas especializadas en adultos mayores, porque también venía todo el prejuicio, pero ¿qué va a necesitar un viejo? Una psicóloga. Y nosotros tenemos, digo nosotros, en cuanto a instituciones geriátricas como la nuestra, donde trabaja todo un equipo interdisciplinario, vemos lo realmente importante que es la participación de una psicóloga dentro del equipo, no por la terapia individual nomás, sino porque en las reuniones interdisciplinarias mensuales, cuando cada profesional va aportando lo suyo, y la reflexión total del enfoque de cada uno, vemos la importancia, la adaptación del nuevo residente en una institución, la contención de la familia a veces. Todo eso hace que empecemos a dividir y que cada uno atienda su costal. Y lo importante de la psicopedagogía. Yo le preguntaba a Flavia cuando la entrevisté si todo esto tiene que ver con todo lo que falta, tiene que ver con esta idea que hay, tal vez es un preconcepto o un concepto distinto de lo que es el adulto mayor, de qué es el anciano, como que hasta ahora algo descartable. Vos sos viejo, te jubilaste, sos descartable. Y la mirada está hacia los jóvenes. O sea, no, pero en algún momento vamos todos a envejecer. Yo creo que una cosa es lo que piensan y lo que van a cambiar fueron los que siempre sostuvieron todos los tiempos. El viejo sostuvo la historia y el viejo va a cambiar la historia. Porque el viejo de hoy no es el viejo de ayer ni va a ser el de mañana. Las demandas y su presentación misma va a cambiar todo esto. Obligadamente o nos ponemos a trabajar como tenemos que trabajar, o los mismos adultos mayores se van a poner en el lugar que tienen que ocupar los profesionales para algunas cosas, porque van a ser los mismos profesionales envejecidos lo que van a dar las pautas totales de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, empezamos. Es decir, yo un poco hablo de la experiencia y después uno habla por la experiencia del viejo de las cosas que le van pasando y dice, bueno, esto es lo que aprendí científicamente y lo que ya me está pasando. Te voy a sugerir. Para mí quiero otra cosa, ¿no? Es así. Exactamente. Sí, cuando a mí me encargan de decir, mis padres, decir, preparar una cama para el instituto para nosotros, digo, si yo voy a estar con ustedes. Y no sé si voy a estar en el mío, porque lo que le voy a exigir es que yo quisiera estar en lo mejor. Es
decir. Es más, cuando vienen a solicitar el ingreso familiares o algunos directamente los adultos mayores, lo que nosotros les sugerimos es que conozcan otras instituciones. Cuando toman la decisión, que tomen, no solo por el bolsillo, sino también porque es lo que desean, dónde desean estar. Por lo menos en el que mejor le cuadra. Claro. Bueno, eso es un poco lo que uno va... ¿Cuántos, usted tiene idea de cuántos centros, instituciones para recibir a los adultos mayores hay en Corrientes? ¿Privados y públicos? Privados en Corrientes empezó a surgir recién en el año 87. ¿Por qué en ese año surgieron? Surge casualmente por propuesta de otra persona que me sugiere abramos un geriátrico. No había en la provincia, privado estoy hablando. Sí. Y bueno, se abrió el primer, la primera residencia geriátrica en ese entonces que se llamaba Jesús María, que estaba por la calle Irigoyen. Y de ahí empezó enseguida Irigoyen, no miento, 9 de julio entre Córdoba y Mendoza, ¿no? Una casona vieja. Y de ahí empezaron a surgir enseguida el Nuevo Horizonte, por Tucumán, después María Auxiliadora, por Mayo, y después por supuesto sabíamos que existían otros clandestinos no habilitados que empezaban a nuclear 5, 10 personas que atendían en casas individuales. Sí.